Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga enormemente. En este día, en este jueves 25 de septiembre, vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Juan. Pero antes de eso, vamos a hacer una oración para que Dios bendiga el estudio que vamos a tener. Y me gustaría, antes de iniciar, aprovechar la oportunidad de estos minutos para ver si tienen alguna petición, algún agradecimiento a nuestro Dios que quieran externar. Le vamos a empezar con nuestro hermano José. Si tiene alguna petición, agradecimiento, hermano, para incluirlo en la oración. Adelante, hermano. Sí, buenos días, hermanos, hermanas. Una petición por la hermana Guadalupe Rivera y por la hermana María Cardosa. Son ancianas y pues tienen algunos problemas de salud que les pido sus oraciones para que se recuperen lo más pronto posible, si así Dios lo quiere. ¿Me recuerdas los nombres, hermano? Sí, María Cardosa y Ujú. Guadalupe Rivera. Ok, ok, muy bien. Hermana Basilia, ¿tiene alguna petición? Sí, también aquí en la congregación pues hay también enfermos. Seguir pidiendo por el hermano Juan Pizaña, Ujú, que le habían detectado, bueno, le detectaron cáncer. Por un cuñado ujú, también tiene problemas también de salud ujú. por él. Ok. Juan Pizaño, ok. Hermana Olivama, ¿puedes hablar, hermana? ¿Tienes alguna petición, agradecimiento? Adelante. Mm, Buenos días. Sí, creo que últimamente no en cuanto a los miembros de la iglesia han estado enfermos. Entonces, pido por la hermana Vero que ella vuelve a recaer en el cáncer y pues está haciendo estudios. Por mi hermano Urias, también que su bacteria pueda estar más estable y pueda salir de su cuerpo. Y por mí, por mi recuperación. Claro que sí, hermana. Hermana Cecilia, Buenas tardes, hermano. Sí, agradecimientos, hermano, pues, primeramente por la vida y la salud que el Señor nos permite, ¿verdad? ujú, Y también porque, pues, es el cumpleaños de mi nieta, cumple 16 años. Es ujú, el lunes. Y también fue mi aniversario hace 2 días, aniversario de bodas. Y pues dar gracias por estas bendiciones y pues seguir pidiendo por la salud también del hermano Alejandro Bien. ujú. Claro que sí, hermano. Felicidades por su aniversario. Ahí nos saluda el hermano Miguel. Claro que sí, hermano, claro que sí. Claro que sí, vamos a orar por Alex y por su nieta que cumplió 16 años. Claro que sí. Hermana Alma Rosa. Buenos días a todos, bendiciones. Mis agradecimientos son para todos los planes que se han hecho en las iglesias de Cristo, que Dios ha tenido a bien bendecirnos para poder salir con los proyectos. También hacer petición de salud por el hermano Daniel Valles, que él anteriormente se reunía en la colonia alemán, pero ahorita se reúne en Estados Unidos porque ha estado teniendo lo que es un trasplante de pulmón y está algo delicado. Entonces pido por su salud. Daniel Valles. Daniel Valles. Gracias, hermanos. Daniel Valles, ok. Claro que sí. Hermana Andrea. Hola, hermanito. Yo, bueno, quiero darle gracias a Dios por nosotros. Quiero darle gracias porque siempre nos está cuidando, por su misericordia, su amor. Claro. Y quiero también pedir por todos los hermanos que están pasando problemas en Ecuador, hermano. Se está provocando como un impacto social allá. Ayer hablábamos con el hermano Henry
y, y está mal la cosa. Así que, bueno, pedirle a Dios que tenga, bueno, siempre la tiene, pero la misericordia que sea con ellos también. Y también quiero pedir oración por mi hermano para que en algún momento le abra el corazón al Señor y pueda, y pueda ser salvo, Claro, para que Dios pueda añadirlo a la iglesia. claro que sí, claro que sí. Muy bien, hermanos. Vamos a orar, vamos a orar. Amado Padre que mora en la eternidad de los cielos, nos acercamos a su presencia, Padre, en este día, en esta ocasión, Padre, para agradecerle por el don de la vida que nos da, Padre, por la oportunidad que tenemos de estrechar, Padre, los lazos de amistad a través de este grupo devocional, Padre, pidiéndole a cada uno de mis hermanos que hacen el esfuerzo, se dan un tiempo para estar aquí, para escudriñar de su escritura, para profundizar en el Evangelio de Juan, Padre. Como usted ha escuchado, Padre, en su pueblo hay muchas necesidades, Padre, necesidades físicas, Padre. Por eso queremos pedirle por nuestro hermano José, por las peticiones que él ha vertido, Padre, por María, por Guadalupe, Padre. Bendícelas enormemente, Padre. Le pedimos que les ayude en la situación en la que ellas están padeciendo de salud, Padre. Que sea con ellas, Padre. Sabemos que ahorita el cáncer está muy fuerte, Padre, en muchas personas. Por eso le pedimos, Padre, que tenga compasión de su pueblo. Pidiéndole también por mi hermana Basilia, Padre, por las peticiones que ella también ha hecho, Padre, especial por Juan, por el hermano Juan. Le pedimos, Padre, que usted le bendiga, le restaure, pidiéndole por nuestra hermana Olivama, por su recuperación, por la operación que tuvo la semana pasada, Padre, pidiéndole que le siga ayudando, Padre, en sus planes, en su vida, en su trabajo. Y sobre todo, Padre, por la petición de la hermana Vero, que en ocasiones, Padre, nos ha acompañado aquí a estas reuniones, Padre. Le pedimos que también le ayude con ese problema, con el cáncer que tiene, Padre, que le ayude a vencerlo, Padre, si es su santa voluntad, Padre Santo. Y pidiéndole también, Padre, por nuestra hermana Cecilia, pidiéndole por nuestra hermana Cecilia, Padre Santo, pidiéndole por nuestro hermano Alex, por la nieta de nuestra hermana Cecilia, por el matrimonio de nuestra hermana Cecilia, bendícela enormemente, por nuestra hermana Alma Rosa. Sea con ella, Padre, en todo momento y en todo lugar, Padre Santo. Ayúdela en todos los aspectos, Padre. Pidiéndole también por nuestra hermana Andrea, por su hermano, para que algún día pueda recibir el Evangelio, Padre. Y sobre todo, Padre, por la petición que hace en, en la situación social, política en Ecuador, Padre, para que pueda reinar la paz, no solamente en Ecuador, también en Chile, en México, en Estados Unidos, Padre, en todo el mundo, Padre, que su voluntad se haga, Padre, que tome justicia de aquellas cosas que a veces son injustas, Padre, pero que se haga todo de acuerdo a su voluntad, Padre. Pidiéndole, Padre Santo, por este estudio bíblico que vamos a tener, que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, paz y humildad en nuestro corazón, Padre. Gracias por estos tiempos que nos da. Gracias por cada cosa maravillosa que hace por nosotros. Gracias porque siempre escuchas nuestra oración, Padre, y porque también en ocasiones espera un tiempo, Padre, para que nosotros también podamos a entender, a depender de usted, Padre bendito. Gracias por todas las cosas que hace por nosotros y pidiéndole también por la T, Padre, por hermano Cristian, por su familia, por todos los instructores de la T, Padre. Bendícelos enormemente. Todas estas cosas se las pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Muy bien, hermanos, vamos a dar lectura
a un texto por aquí. Vamos a leer del versículo 9 al versículo 14. Del 9 al 14 le voy a pedir a mi hermano José que me apoye con la lectura del 9 al 14 y del 15 al 18 le voy a pedir a mi hermana Cecilia. Del 15 al 18 a mi hermana Cecilia de Juan 5. Entonces vamos a empezar con nuestro hermano José Canchola. Adelante, hermano. Sí, del 9 al 14. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, el mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y él que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Ok. Versículos 15 al 18, hermana Cecilia. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado, el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Gracias, hermana. Gracias. Gracias también a mi hermano José. Muy bien, vamos a analizar entonces, vamos a analizar estos versículos, empezando con el versículo 9 ya nosotros lo analizamos bastante en toda una clase, el versículo 9. Entonces, empecemos con el versículo, bueno, también el 10. Nos quedamos en el 11 y el 12, el cual dice, déjeme compartir pantalla. 10 y 11, nos quedamos ahí. Ok. Dice, él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Cuando nosotros leemos estos versículos, pareciera ser que este hombre se estaba lavando las manos, ¿no? El que me sanó, él me dijo, ¿no? Pero es interesante que estos líderes judíos eh, no le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Sí? Le estaban preguntando, ¿quién te dijo, toma tu lecho y anda? ¿Sí? Ellos sabían, ellos sabían muy bien quién tenía ese poder, ¿no? Pero lo que verdaderamente querían saber era quién había corrompido, quién había brincado, quién había roto el mandato del Sabbat y de esa manera acusarlo. Sí. Seguramente el Señor ya tenía la fama de sanador. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero me inclino más por la idea de que sí, ya sabían quién era. Sí. Entonces, esa parte es interesante, ¿no? Que estaban encontrando la manera de poder acusarlo, pero esto va a ir creciendo. Dice el versículo 7, perdón, 13.
Versículo 13 dice, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente. ¿Sí? Aparentemente el pueblo comenzó a reunirse alrededor del hombre que había sido sanado, que estaba en aquel lugar. ¿Sí? Entonces el Señor vio la oportunidad, ¿verdad? Era un hombre que ya tenía varios años con este mal y de repente lo vieron levantado, de repente lo vieron sanado y que por supuesto que iba a ser toda una novedad. Y en ese momento el Señor tuvo la oportunidad de escabuirse, ¿no? La pregunta es, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué el Señor decide irse? ¿No era acaso una oportunidad, una gran oportunidad para que se rindieran a sus pies, eh, para que pudiera ser reconocido? ¿Por qué el Señor huyó? Esa es la pregunta. Quien quiera comentar algo, puede hacerlo. ¿Por qué Jesús huyó, hermanos? Los escucho. Pienso, Hermana Cecilia primero y luego mi hermano José. en otras partes de la escritura dice que el Señor se va porque ve que ellos lo quieren hacer rey, ve que ellos ven su poder y porque ellos esperan un rey terrenal y él pues él no viene a ser un rey terrenal. Yo no sé si esa parte aplique también aquí. Pudiera ser definitivamente que en varias ocasiones el Señor... perdón, hermano José. Seguí el hermano José. Adelante, hermano. pienso que él todavía no le tocaba, o sea, todavía no se quería dar a conocer. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2 de Juan, donde le dice en el verso 4, al final del verso 4 dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Entonces, pienso que es por eso mismo, que todavía no se podía dar a conocer completamente lo que estaba haciendo. Esa es mi opinión. Definitivamente no. Definitivamente, aunando los conceptos que acaban de vertir, definitivamente que Jesús, bueno, recuerden que esta porción de Juan viene correspondiendo al primer año de su ministerio que realizó en Judea. Entonces, nos queda muy claro que Jesús no era un rey típico, un rey terrenal, como lo mencionaba mi hermana Cecilia. Pero también, aparte de eso, pues el Señor no quería que la gente lo siguiera por eso, o por la comida, o por esto, sino que sus vidas fueran transformadas por el Evangelio. Ustedes recuerdan el caso de Marcos 2 cuando el Señor estaba en la casa de Pedro y estaban muy grandes multitudes que los cuatro amigos con el paralítico no podían cruzar. El Señor detuvo a la gente y les estaba predicando la palabra. ¿Sí? Les estaba predicando la palabra. En vez de estar ahí sanando, estaba predicándoles la palabra. Todavía no era tiempo. Y no era tiempo tampoco que lo apresaran y que lo mataran. Todavía faltaba algún tiempo. Entonces, por el contexto de Juan 5 parece ser que esa es una de las grandes intentonas, ¿no? El hecho de que no quería ser atrapado, que al final sí va a tener un tipo de diálogo, ¿verdad? Entonces, como lo vamos a ver en versículos anteriores, porque sabemos que esta va a ser gasolina para querer matar a Jesús. Hermana Alma Rosa.
Creo que no la escuchamos, hermana Alma Rosa. Ok, no, no sé, hermana, no, no la escuchamos, tiene desactivado el micrófono. Cuando lo tenga listo nos dice. Continuemos con esto entonces. Hermano, disculpas. Sí, hermana. Yo creo que aunado, sumándole un poquito a lo que los hermanos han dicho, también la causa podría ser que viendo que se empezó a hacer una polémica sobre el trabajo que estaba haciendo él en el día de reposo, él no quería causar un conflicto, porque a final de cuentas, pues lo que él quería es unificar a la gente, dar su palabra y todo, y no quería levantar una situación que en un momento dado causara polémica. Pienso que también era eso, antes de que empezaran a perseguirlo y poder establecer, como dice el hermano, porque aún no era su tiempo. Entonces todavía no era el tiempo de discutirlo de tal manera. Claro, claro. Esto nos enseña también, hermanos, que Dios es un Dios de tiempos, es un Dios de procesos, ¿no? Eso también nos puede enseñar esa parte, ¿no? Entonces, eh, cómo Dios conoce las, cómo Dios puede ver las facetas, ¿no? De la vida humana, de las necesidades humanas, porque sabemos que se dice mucho la frase que los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Entonces, es importante tener presente también eso, ¿no? Ahora, dice Juan capítulo 5 versículo 14 dice, después, es decir, ya había tenido esa interacción con los líderes religiosos judíos, ya habían tenido esa conversación, ya había pasado lo de las multitudes que estaban asombradas, absortas al milagro. Versículo 14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor, ¿no? Dice la primera parte del versículo 14, después le halló Jesús en el templo. Es posible que este hombre haya ido a dar gracias a Dios por su sanidad, porque dice, después le halló Jesús en el templo, dice. Acuérdense que estaban en el estanque de Betesda y seguramente él iba saliendo con su lecho cuando se topó a estos líderes judíos que le estaban recriminando. Pero parece ser que este hombre fue al templo, ¿sí? Para agradecer a Dios por la sanidad, ¿no? Y esto es algo muy común que vemos, por ejemplo, en Marcos 1:44 al 45. Hermana Andrea, si me puedes apoyar con la lectura. Marcos capítulo 1, versículo 44 y 45. Ya, hermano. Marcos 1:44. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. Me dejó sin la Biblia. Versículo 45 dice, pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes.
Ay, Hermano, disculpe, hermana. Ay, disculpe, hermana, disculpe. Me estaban llamando aquí y atendí algo. Disculpe. Ok, miren, aquí lo que tenemos es precisamente lo siguiente. Aquí en el versículo 44 vemos un supuesto en el 44 de cómo cuando había algo portentoso, como en el caso de la sanación, Jesús le aconseja precisamente a este hombre leproso que vaya al sacerdote y, y y que presentaron ofrenda de acuerdo a la ley, ¿no? Entonces, creo que el tema de la sanación de este paralítico de Bethesda no fue la excepción, ¿no? Entonces, es interesante esta parte, ¿no? Bien, entonces, gracias a mi hermana Andrea. Entonces, regresando al capítulo 5, vamos a regresar al capítulo 5, Juan 1:5. Juan 5, versículo 14, que es en donde estamos en esa parte. ¿Sí? Dice la segunda parte, esta parte que voy a subrayar, que la vamos a dedicar un buen tiempo. ¿Sí? Dice, no peques más, dice, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Sí? No peques más para que no te venga eh, alguna cosa peor, ¿no? Hermanos, creo que esta frase es interesante y vamos a dedicarle un tiempo. Pero cuando la leemos, ¿qué se nos viene a la mente, hermanos? ¿Cuál pudiera ser su deducción al respecto? ¿Qué piensan al respecto? Los escucho. Que estaba así enfermo debido al pecado, de su Debido al pecado. pecado. Ok. ¿Qué más? Pues hermano, no sé si aplique como para ahora, ¿no? El bautismo. Somos Ujú, limpiados, somos sanados, ya somos rescatados, ya Jesús nos limpió y es la encomienda que nos da, no peques más. Pues tenemos que vivir una vida transformada, entonces, porque en realidad si nosotros recaemos, al pecar, o sea, recaer, sería eso, ¿no? Estaríamos pecando nuevamente y cuando uno recae, pues sí te sobrevienen cosas peores porque ya no hay más salvación para el que peca, pues por decisión, ya ujú. sobrevienen cosas peores, ya no hay otro sacrificio. Sí. Creo que por ahí podría ser. Vamos a reflexionar en algo sobre el pecado. Sí. Eh, no voy a contradecir a mi hermana Basilia, pero quiero que pensemos en esto. ¿Qué pasa? Porque sucede bastante. Eh, Cuando teníamos la oportunidad de visitar el hospital en Monterrey, un hospital de pediatría, en la clínica 34, si no me equivoco, era. eh, Nos tocaba ver en una condición muy deplorable a niños con leucemia. Y entonces hay niños que nacen con muchas enfermedades
O que simplemente, hermanos, simplemente una persona, buen ser humano, buen ciudadano, buen padre, buena madre, buen trabajador, póngale, vamos a ponerle un plus, buen cristiano, de repente le aparece un cáncer, así de la nada, ¿no? Aquí, y la pregunta que hace el incrédulo es siempre es, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿No? Entonces, este, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué sucederá esto? ¿Por qué será acaso Dios injusto? ¿O qué pasa? ¿Qué sucede ahí? ¿No? ¿Qué piensan? Hermana Andrea, adelante, hermana. Hermano, la palabra siempre nos habla que muchas veces son pruebas por las Ujú, que muchos tenemos que pasar claro, y también muchas veces Él nos va a ocupar para ser eh, motivo de glorificarlo a Él, que a veces nunca pensamos eso. Eh, Él sabe por qué lo hace. El ujú, cristiano lo que tiene que tener claro es que Él nunca nos va a dejar, claro, claro, pero también el cristiano sabe que si no ha llevado una vida correcta o muy correcta, hay acciones que van a estar en nuestra vida. O sea, toda, como dice, cada tiene consecuencias, nuestras acciones tienen consecuencias, claro, pero, pero así todo, el Señor siempre nos está llevando a crecer en fe a cada uno de nosotros y creo que eso es uno de los motivos eh, más importantes. claro. Vamos a, yo me pongo a pensar mucho en esto, hermanos. Si Dios, imagínese que Dios, en un caso muy extremo, voy a ser así, muy exagerado en algunas cosas, pero permítanme un poquito ser un poco exagerado, ¿no? Para poder contrastar, ¿no? Para poder contrastar las cosas. Imagínese que un día Dios se levante, sabemos que no duerme, y que diga, oye, he sido un poco injusto con la humanidad. Voy a, voy a curar a todos los niños que tengan leucemia así, a un instante. ¡Pum! Son sanados. Porque es injusto que tengan la leucemia. Ahora, eh, oye, pero los niños no tienen la culpa, pero hay muchas personas que tienen un problema, tienen un cáncer, tienen una enfermedad, y eso es injusto. Imagínese que de repente las sane a todas. ¿Sí? Y luego digo, oye, pero hay muchas personas que están muriendo, están siendo asesinadas sin ninguna causa justificada. No, pues las voy a resucitar y que no las maten. Ahora, los que mueren por accidentes, ahora, pues que no mueran las personas que han sido buenas porque van a morir. ¿Se da cuenta a qué punto estamos llegando? ¿Qué pasaría si sucediera eso, hermanos? ¿Se ha puesto a pensar? Hermano, Oh, sí, le escucho, ¿puedo hermana Alba aportar? Rosa. Yo pienso que como decía la hermana Andrea, de alguna manera todos sabemos ya que en los planes de Dios todo está escrito Ujú, y nosotros somos sus vasos escogidos. ujú, Entonces, en cada uno de esos vasos Él ha aportado una ujú. situación que puede propiciar para ayudar a que la fe de otros se fortalezca.
como decía la hermana Andrea, eso se llaman pruebas. Esas pruebas pueden consistir que en nuestra carnalidad, en nuestra humanidad, en nuestra debilidad puede venir en enfermedades, en situaciones de conflicto, incluso desde nacimiento, porque es cuando decimos, bueno, pero es que el niño nació sin una manita, o sea, y por otro lado, gente que a lo mejor no está fortalecida en la palabra, llega a decir, no, pues es que es el pecado original de los padres, algo hiciste, o sea, estigmatizan, culpan y demás, cuando si nos ponemos a pensar es que hay un propósito. ¿Qué me quieres enseñar, Señor, con esto? ¿Cómo puedo aprender de ti? Yo, ¿cómo puedo ayudar a los demás ayudándome a mí mismo? Ahora, en el caso del cojo de Bethesda, a tantos años, también puede equivaler a mostrarnos la debilidad, que reconozcamos que a nosotros mismos no nos vamos a poder sanar. Necesitamos a Dios y su misericordia y su voluntad para que así se haga. Así es, y sobre todo porque, este, miren, el mal, el mal como tal, eh, sabemos que hay personas que lo convierten en una práctica del día a día, en una acción, el matar, el asesinar, etcétera. Pero el mal puede ser visto desde esa perspectiva, o el mal puede ser visto desde lo existencial, es decir, que nosotros seguimos viviendo en un mundo que está caído por el pecado. ¿Sí? Seguimos viviendo en un mundo caído por el pecado. Entonces, los estragos del pecado siguen ocasionando estragos en la vida y ese no tiene distingos. Nuestra propia mortalidad, en el sentido de que tarde que temprano vamos a morir, la muerte es un recordatorio de que vivimos en un mundo caído por el pecado. ¿Sí? Entonces, este, muchas cosas, hay muchos accidentes, acciones, no tanto accidentes en el sentido de que no tuve la culpa, no, pero también hay muchas, por ejemplo, muchas cosas que a veces son imperceptibles. Por ejemplo, el caso de cómo la naturaleza humana ha sido modificada por, por, pues por las mismas empresas, en el sentido de que todas las cosas que te venden están repletas de sodio, de sustancias que dañan el cuerpo a la larga. Casi todas las cosas tienen un montón de azúcar. Entonces, vivimos en un mundo caído con muchas repercusiones al respecto, ¿no? Entonces, eh, ciertamente, y otra cosa también que es igual de fundamental es que la promesa de Dios de inmortalidad y de vida eterna no es aquí en la tierra, no es aquí en la tierra, sino es en el cielo. Por eso nosotros sabemos, creo que nosotros sabemos muy bien que cuando un cristiano muere siendo joven, siendo viejo, si fue asesinado, si fue por causa de una enfermedad, si fue por causas naturales, no lo sabemos, pero si muere siendo fiel a Jesucristo, el mayor triunfo de un cristiano es morir en Cristo, porque en ese momento está garantizada su eternidad. Y eso es lo que nos promete las primicias de la resurrección, que es Jesucristo. Ese hermano, esa hermana fiel que murió, cuando venga Jesucristo por segunda ocasión y levante a los muertos, ese cristiano, esa cristiana fiel va a resucitar
en un cuerpo glorioso para vivir por la eternidad en el cielo. Esa es la promesa de parte de nuestro Dios. No se supone que vivamos una eternidad aquí. No se supone. Les comentaba hace algunas semanas, ¿se acuerdan ustedes que hablábamos de Marcos 4, de cómo los discípulos le reclamaban al Señor porque estaban en el mar de Galilea, había una tormenta y el Señor estaba dormido, estaba tranquilo, plácido en sueño, estaba cansado? El asunto de la vida es que vamos a tener tormentas. Y aquí no se aplica mucho que después de la tormenta viene la calma. No, porque los que vivimos, bueno, ahorita yo no tengo tantas tormentas, así, tormentas físicas estoy hablando. En Ensenada no hay muchas, pero cuando viví en La Paz, cada semana había una tormenta. Y me imagino los hermanos que viven cerca del mar o algo así, o sea, saben que hay una tormenta y a los 2 meses, al mes, hay otra, ¿no? O sea, en la vida, cuando pasamos una tormenta, no podemos decir después de la tormenta viene la calma porque puede venir otra tormenta más agresiva para la vida de uno. La clave de la vida es estar en medio de la tormenta y estar calmado no por propia cuenta, sino sabiendo que Cristo está en la barca, que Cristo está ahí, que no nos deja. ¿Sí? Es sobrellevar la tormenta sabiendo que estamos tomados de la mano de nuestro Dios. ¿Sí? Porque en la vida está llena de tormentas, hermanos. Está llena de tormentas. ¿Algo más que quieran abonar sobre esto, hermanos? Vamos a dar nuestra opinión sobre esa expresión no peques más, ¿a qué se refiere? Bien. Eh, los rabinos saben, los rabinos decían, el enfermo no sale de la enfermedad hasta que se le perdonen sus pecados. ¿Sí? Repito, los rabinos decían, el enfermo no sale de la enfermedad hasta que se le perdonen sus pecados. El imperativo presente del verbo alude lo siguiente: no continúes pecando. Eso es prácticamente lo que el Señor le está diciendo. No continúes pecando, porque podría estar pecando moralmente, podría estar pecando internamente en el corazón. Ciertamente, las consecuencias del pecado son ineludibles y algunas afectan nuestra salud, pero sobre todo afectan el alma y nuestra eternidad, ¿no? Saben que la enfermedad, ya se los había dicho, la enfermedad siempre, siempre es un símbolo del pecado, ¿sí? No todas las enfermedades que aquejan al cuerpo son producto del pecado, ya lo hemos dicho. En esta porción lo que el Señor le está advirtiendo es que dejara de pecar para que en última consecuencia no quede presa del infierno. Esa es la esencia de esto, hermanos. ¿Sí? Seguramente cuando le dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor, ¿sí? Seguramente se estaba refiriendo, eh, pudiera ser como una tipo elipsis, esa cosa peor. ¿Y qué es esa cosa peor? ¿Qué pudiera ser peor que vivir una eternidad en el infierno? ¿No? Entonces le está diciendo, corrige tu vida. O sea, tú eres un paralítico, pero había pecados morales en tu corazón. Ya no peques más, ya no mientes, no engañes, no seas orgulloso. ¿Sí? Porque te puede venir una cosa peor que una enfermedad, que una parálisis, que ya ser paralítico es un gran problema, hermanos. El infierno. Pensamos que ahí se está hablando acerca del infierno, ¿sí? La muerte eterna. Bien, como dice un comentarista por ahí, dice, volver al pecado después de una salvación tan grande de cuerpo y alma ya sería una ofensa tremenda y horrible y una horrible ingratitud hacia el que tan compasivamente se había apiadado precisamente de él
entre tantos otros. ¿Sí? Entonces, inclusive el libro de los Hebreos en el capítulo 5, ¿sí? Hablando acerca de ese elemento de descuidar una salvación tan grande, cuando uno conoce la luz de la salvación y rehúsa a esa luz y regresa al pecado, es una afrenta al Espíritu Santo, es una afrenta al Espíritu Santo. Y es un nivel decrecente porque saben que hay pecados contra el Espíritu Santo. Se le puede mentir, se puede pecar contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Se le puede afrentar, pero son niveles que van hacia abajo, ¿sí? Estás decayendo en esa escalera, pero llega a un punto, hermanos, en que llega uno de los pecados más graves en donde ya no hay perdón, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿sí? Dice el Señor, el que blasfeme contra el Espíritu Santo, pues ya no puede haber perdón de pecados. Y no puede haber perdón de pecados porque es el Espíritu Santo quien te convence de pecado. La blasfemia del Espíritu Santo habla de una dureza del corazón donde el Espíritu Santo ya no va a hacer su trabajo de convencimiento, hermanos, por la dureza del corazón. ¿Sí? Entonces, el pecado endurece el corazón, endurece los sentidos y acaba con la sabiduría y el discernimiento del bien y del mal. ¿Sí? Por eso le dice, no peques más, no te va a venir una cosa peor. ¿Sí? Y estaba muy proclive, hermanos. ¿Saben? Este hombre estaba, seguramente el Señor conocía, estaba muy proclive, hermanos. Les voy a decir por qué. Seguramente en las congregaciones donde han estado, en donde han servido, en donde se reúnen, sabemos de casos de hermanos a los cuales Dios los ha restaurado. Inclusive podemos llegar a pensar que Dios ha obrado el milagro sanando a una persona. No nomás sanándola, también restaurándola en muchos aspectos, su matrimonio, su economía, en muchas razones. ¿Sí? Pero a los pocos meses, a los pocos años, se retiran, abandonan a Dios, abandonan la iglesia. ¿Cuántos casos así no hemos tenido en la iglesia? Yo ya perdí la cuenta, hermanos. Ya perdí la cuenta. ¿Sí? Entonces, si hay alguna enfermedad, si hay algún padecimiento, hay algún aguijón en tu vida que todavía está ahí, hermanos, lo siento que lo diga así, pero gloria a Dios, porque puede ser el aguijón que te mantenga aferrado a la mano de Dios, como lo hizo Pablo. Pablo le dijo, Señor, ahí en 2 Corintios 12, quítame este aguijón, 3 veces le dice, quítame este aguijón. No sé si Pablo pudo haberlo dicho, si me quitas el aguijón, yo te voy a servir mejor en el reino. Sí. Si me quitas el aguijón, voy a tener más movilidad, voy a tener más libertad. Y el Señor le dice, no, 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 Pablo, yo no te voy a quitar el aguijón. Le dice, bástate mi gracia, le dice, bástate mi gracia. Pablo, tú ya recibiste el mayor don de parte de Dios, que es la gracia de Cristo. ¿Y qué es la gracia de Cristo? Sabemos que Cristo es la gracia de Dios y la gracia es un don, es un regalo. Pero ¿qué recibimos de parte de Cristo? Recibimos la salvación, recibimos el perdón de los pecados, recibimos la amistad y la reconciliación con Dios, recibimos redención, recibimos el don del Espíritu Santo, se nos hizo sentarnos en lugares celestiales. Y la lista sigue, hermanos. Pablo, tú ya recibiste todo, Pablo, ¿qué más quieres? Sí.
Pablo dice, yo estaba orgulloso, pero Dios me mandó un aguijón para que mantuviera los pies en la tierra. Entonces, ¿qué dice Pablo? Bueno, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, en mis afrentas, en mis persecuciones, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo que pasa es que Dios necesita vaciarte de tu ego para que verdaderamente Él pueda morar en el corazón. A veces el ego no lo permite, hermanos. Cuando la persona está entera, cuando la persona es autosuficiente, cuando la persona siente eso, como los hermanos de la iglesia de la Odisea, dice, de ninguna cosa tengo necesidad, dice, tengo ropa, tengo oro, tengo casa, tengo amor, no necesito de nadie ni de Dios. Pero el Señor les dice, tú eres un desventurado, eres un miserable, ¿sí? Así que arrepiéntete, sé celoso y arrepiéntete, dice. Por eso te digo, por eso les digo, hermanos, gloria a Dios por la enfermedad que sea, porque puede ser la razón del por qué estamos bien aferrados a Dios. Y no importa lo que pase, no importa lo que pase. Si uno tiene que dejar esta existencia aferrado a la mano de Dios, ese es el mayor triunfo de un cristiano. ¿Por qué cree que dice Pablo en la primera carta a los Corintios 15? ¿Dónde está aguijón? ¿Dónde está, oh aguijón, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice. ¿Sí? ¿Dónde estás? ¿Sí? Pablo se sentía triunfador al morir en Cristo y nosotros también deberíamos sentir eso. ¿Sí? Entonces, hermanos, es interesante esta parte, ¿no? Entonces, para que nosotros lo podamos tener presente, ¿no? Vamos a cerrar con el versículo 15. Vamos a leer el versículo 15 y terminamos el estudio con esto. Dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, dice. El testimonio del hombre sanado por Jesús dio testimonio del poder de Jesús y al mismo tiempo dio testimonio que los judíos podían usarlo en su contra. Así que esta palabra era evidencia legal contra Jesús. Por eso les comento, hermanos, que los líderes judíos ya conocían a Jesús, porque el paralítico va de chismoso a decirles que fue Jesús y esto lo ubicaron rápido, lo ubicaron. Y es donde le hacen el llamado y en ese contexto es el que el Señor va a hacer una de las declaraciones más formidables y más polémicas que hay y que de hecho por esa razón lo van a matar. Porque se presenta como el Hijo de Dios. Y presentarse como el Hijo de Dios significa que comparte la misma naturaleza con el Padre, que es Dios encarnada. Pero eso lo dejaremos para otra ocasión. ¿Sí? Bien, hermanos, le vamos a dejar ahí en el versículo 15 para empezar el versículo 16. Vamos a parar aquí el estudio. Gracias a cada una de mis hermanas, mi hermano, que estuvieron aquí acompañándonos en el devocional. Saludos a mi hermana Andrea, hasta Chile, a mi hermana Cecilia, allá en Cancún, mi hermana Basilia, allá en Monterrey, allá en Allende, mi hermana Vero, allá en Ciudad del Carmen, Campeche. Dios le bendiga, hermana. Mi hermana Alma Rosa, aquí en Ensenada. Mi hermana Oli, aquí en Ensenada también. Y mi hermano José, no sé en qué parte en Estados Unidos anda, hermano. Hermano José, Texas. en Texas. Muy bien. Hermano José, ¿nos despides con una oración, por favor? Sí, hermano. Vamos a orar. Adelante, hermano. Adelante. Bendito Padre, Señor Dios del cielo, santificado sea tu santo y bendito nombre.
En esta hora, Padre Santo, le agradecemos de todo corazón, Padre Santísimo, por su palabra, porque hemos escuchado, bendito Padre, tu palabra, hemos añadido un poco más de esa sabiduría que usted, Padre Santo, nos transmite por medio de nuestro hermano que expone tu palabra y nos la explica, Señor. Gracias, bendito Dios, por mis hermanas y mis hermanos que están aquí, que estamos dispuestos, queremos aprender, queremos saber, Señor mi Dios, tu palabra. Y Señor mi Dios, te rogamos que la retengamos y que la pongamos en práctica, en un hecho hacia los demás. Señor mi Dios, usted escuchó, Padre bendito, las peticiones, las necesidades que hay dentro de su cuerpo, de la iglesia. Hágase su santa voluntad, Señor mi Dios. Todo lo ponemos en tus manos y rogamos, Padre Santo, que nos ayude, Señor. Bendito Padre, te rogamos que nos perdones por nuestras faltas y que nos dé la oportunidad, Señor mi Dios, de la próxima reunión, que estemos prestos y listos para atender a su llamado, Señor. Gracias le damos en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Ya recibí su mensaje, hermana Andrea. Ya lo recibí. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Un abrazo. Buen fin de semana. Chao, Bendiciones para hermano, todos. cariño, besito. Cuídense mucho. Dios Bonito les fin de bendiga a semana. todos mis hermanos. Carlita. Cariño al hermano Santiago.